personas que quieran participar pueden levantar la mano o activar su micrófono para hacer la intervención. Al levantar la mano en la pantalla podrán ver que hay una manito, desde ahí podemos ir dando orden a la palabra. Nuestra invitada de hoy es Isabel Cristina Ruiz, es consultora docente de la Corporación Interactuar. Vamos a trabajar hoy una charla muy dinámica, es una mirada 360 grados a tu negocio para crecer y ser sostenibles en el tiempo. Entonces los invito a participar de esta charla y a estar muy atentos. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Fran. Buenas tardes para todos. Muy bienvenidos a este espacio. Gracias por acudir a él. Esperamos que la actividad y el tema que vamos a trabajar en el día de hoy pueda ser de beneficio para ustedes y sus empresas. Gracias porque podemos contar con ustedes y saben que la Corporación Interactuar siempre está pendiente de sus empresarios, de buscar la forma de estar cerca de ustedes, de apoyarlos y de generar espacios que puedan ser de creación para ustedes y sus empresas. Así que bienvenidos y bueno, vamos a empezar en esta tarde con nuestra charla. Entonces déjenme un segundo, yo les comparto mi pantalla. Espérenme un segundo que aquí está, ok. Y me dicen por favor si lo ven. Sí, Isabel, estamos viendo en este momento la pantalla. Espérenme un segundo que... Ahí la ven. Sí, Isabel, en este momento la estamos viendo. Es que quiero ponerla grande, pero no me quiere dejar. Espérenme, chicos, ténganme un segundo de paciencia, porque es que necesito correr este cuadrito y no me deja. Bueno, ahí se ve muy pequeña, ¿cierto? No se ve pantalla completa, pero sí alcanzamos a Es que ver. no me deja correr el espaciecito para abrirla. Espérenme, chicos, un segundo, yo me salgo. No me quiere dejar, pero bueno, voy a intentar desde ahí, porque tengo que darle aquí un espacio, pero no me deja. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Como ya dijo mi compañero Frank, yo soy Isabel Ruiz, soy docente consultora de la corporación y en esta tarde vamos a trabajar un tema que yo me rehúso a que esto no me deje mover como yo necesito. Ya. Ok, ahora sí. Perfecto. Muchachos, gracias por su paciencia. ¿Cómo están? Ahora sí, como veníamos. La charla de esta tarde tiene el título de una mirada de 360 grados a tu empresa para ser sostenible en el tiempo. Yo quiero que alguno de los que están ahí participando con nosotros me cuente o me diga qué se le ocurre o qué piensa que puede traer ese tema. ¿Se les ocurre algo? Cuéntenme a ver. ¿A quién Empresarios, se le ocurre? recuerden que de pronto quien no quiera abrir el micrófono también puede escribirlo por el chat y vamos socializando pues la información que vaya saliendo ahí en pantalla. Muy bien, ¿a alguien se le ocurre algo con ese tema?
Eso como que será, como para dónde nos lleva, como que tiene que ver con mi empresa. Hay unas palabras ahí supremamente importantes y nos están hablando primero de que hay que mirar, ¿cierto? Alrededor y que nuestras empresas deberían ser sostenibles. ¿Hay alguien que quiera decir algo o continúo? Yo no quiero que estemos tan callados en esta tarde. La actividad es que ojalá podamos conversar un poquito. Pero si no se animan, aquí los estoy esperando. Ánimo pues. Isabel, por ahora no tenemos comentarios ni participantes con la mano levantada. Muy bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros como empresarios? La idea es que cuando nosotros tenemos nuestras empresas, deseamos, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos es proyectarnos hacia un futuro. Y la idea es que nuestras empresas sean sostenibles y sustentables en el tiempo, que permanezcan. Pero para que nuestras empresas puedan permanecer, nosotros debemos desarrollar diferentes acciones que las vamos a trabajar en esta tarde con el fin de que eso se pueda dar, ¿cierto? Los objetivos de los empresarios es lograr eso, es lograr la permanencia, es lograr que esas empresas, además de que sean sostenibles y sustentables, tengan algo que es muy valioso y es que nuestras empresas sean rentables, ¿cierto? Y vamos a mirar cada uno de esos términos a ver eso como para dónde nos apunta. ¿Listos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad de las empresas, nosotros pensemos en las empresas como los niños, como los bebés. Cuando nosotros nacemos, cuando nace un bebé, el bebé no sabe nada, ¿cierto? Y va desarrollando y va evolucionando y va desarrollando acciones que le permiten formarse y crecer en el tiempo. Bueno, lo mismo le pasa a las empresas, ¿sí? Cuando decimos que son sostenibles, es esa capacidad que tienen las empresas para permanecer en un periodo prolongado. Y eso es lo que nosotros queremos con nuestras empresas. No es que nosotros decimos, hacemos un esfuerzo grande, ¿sí? Y hasta ahí me llegó porque pasaron cosas que de pronto yo no tenía previstas y me quedé. No, la idea es que nosotros podamos hacer que esas empresas sean sostenibles, o sea, que puedan perdurar en el tiempo por un espacio prolongado. ¿Listo? También queremos que nuestras empresas sean rentables. Y cuando nosotros hablamos de rentabilidad, entonces nosotros decimos que eso que yo estoy generando, ¿cierto? Que esos recursos, esos ingresos que nosotros estamos generando nos permitan no solamente sostenernos, sino que además nos permitan crecer, ¿cierto? La idea es que eso, lo que nosotros recibimos o percibimos como nuestros ingresos, nos permitan cubrir nuestra operación, pero además de eso, nos generen, ¿cierto? Esos excedentes que nos permitan a nosotros cumplir con el objetivo empresarial, ¿cierto? Y no que esté arrojando pérdidas. Pero eso yo lo puedo analizar en la medida en que yo pueda tener unos datos precisos, ¿cierto? Debo conocer unas cifras, conozca unos costos, qué me sale y qué me entra, ¿sí? Y con base en eso, entonces yo puedo definir si mi empresa realmente es rentable. Y la otra era que mencionábamos, era que las empresas o que nuestra empresa sea sustentable. O sea, que con esos recursos que yo obtengo hoy, tenga la capacidad de sostenerme a mí mismo, ¿cierto? Que yo tenga la capacidad financiera de materias primas, de equipos, de personal. Todo eso me permita cubrir la operación, ¿sí? Y que yo lo pueda hacer como empresa por mis propios medios. Entonces los empresarios siempre estaban pensando en eso. Siempre necesitamos entender que nuestras empresas deben ser sostenibles, sustentables y rentables. Pero resulta que para que eso ocurra, las empresas están rodeadas de algunos factores, tanto externos como internos, que influyen en alcanzar esos objetivos organizacionales. Y esos factores externos e internos influyen
directamente en el éxito o en el fracaso de nuestras empresas. Aquí solamente vamos a hablar del éxito, porque eso es lo que nosotros queremos alcanzar, que nuestras empresas realmente cumplan y cubran, ¿cierto? Esos momentos que las organizaciones necesitan tener. Y cuando nosotros hablamos de esos 360 grados, como decía la temática, es que nosotros vamos a tener en cuenta que las empresas deben estar ubicadas en un sector, pero que además de eso tienen unas fuerzas, ¿cierto?, que me pueden favorecer o me pueden perjudicar. Y yo, empresario, debo tenerlas claras, debo analizarlas, ¿sí? Debo saber qué está pasando en ese mundo y debo entender que estos factores externos no son controlables por la empresa, no dependen de mí, pero yo sí debo tenerlos claros, debo tener en cuenta cuáles son, cómo se mueven, qué está pasando, ¿cierto? Porque ya sabemos que la empresa está rodeada de esos factores tanto externos como internos. Y si yo estoy diciendo que esos factores externos son aquellos que no pueden ser controlables por la empresa, pero yo sí puedo prever y puedo planear y debo hacer frente a aquello que yo no puedo manejar. Esos factores son los factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, los factores legales, los factores tecnológicos y los factores ecológicos. Profe, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene todo que ver, porque resulta que esas fuerzas, si yo no me preparo frente a lo que puede pasar, o si yo no reacciono como empresa ante esos factores externos, pueden perjudicar grandemente mi empresa. Entonces, a veces hablamos con algunos empresarios y los empresarios me dicen, no, profe, es que a mí no me importa si el dólar sube o baja. Y nosotros sabemos que sí nos importa, porque sí nos afecta. Si el dólar sube o baja, nosotros vamos a empezar a tener cambios en los precios de nuestras materias primas, ¿cierto? Y entonces ahí el factor económico, ¿qué va a pasar? Me va a afectar o me va a beneficiar, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de negociación que tenga mi empresa. Ay, profe, y a mí el factor ecológico, como para qué me sirve, o como en qué me afecta. Si tú eres una empresa o tienes un negocio que está, un puesto de comidas rápidas, como tenía yo en semestres anteriores, un empresario, tenía un puesto de comidas cerca de la corporación, y cuando él trabajó este tema, entendió que eso que antes lo perjudicaba a él le podía beneficiar. ¿Y cómo pasó eso? ¿Saben? Cuando nosotros trabajamos el factor ecológico, él identificó, me dijo, profe, mira, yo tenía un problema desde lo ecológico y yo no podía hacer nada frente a eso. Yo le decía qué pasaba. Entonces me decía, mira, cuando llovía, como yo estoy afuera a la intemperie, yo detestaba que lloviera porque la gente no podía llegar o la gente pasaba derecho y no paraba porque que se iba a mojar. Y resulta que cuando yo hice este ejercicio de entender esos factores que me afectan y cómo yo me puedo parar frente a eso, entendí que era algo muy sencillo. Compré un plástico gigante y lo puse como toldo, ¿cierto?, sobre mi negocio. Y resulta que eso que antes me perjudicaba tanto, que era la lluvia, ¿sí?, hoy para mí es lo más beneficioso. Ahora amo que llueva, porque ahora cuando llueve todas las personas llegan a mi punto y se escampan en mi punto. Además de eso les compré unas sillitas y ahora me compran muchas empanadas. Entonces, miren que son cosas que afectan a las empresas, que usted no puede definir si llueve o no llueve, usted quiera o no quiera va a llover, ¿cierto? Pero sí cómo me paro yo frente a esos factores externos que están afectando o beneficiando a mi empresa y qué acciones voy a tomar yo frente a eso. Entonces, debemos entender que las empresas están rodeadas por esos factores y vamos a mirar cada uno de ellos.
¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy importante que yo empiece a analizar cada uno de esos factores y ver qué me sirve de ahí y qué puedo y cómo me puedo parar frente a todo eso que está pasando, ¿cierto? Entonces dijimos que esos factores políticos están todas esas normatividades, ¿cierto? Que pueden haber, que muchas a mí me pueden beneficiar, otras no tanto, ¿cierto? Pero que si yo sé que hay una normatividad vigente y que yo la cumplo, eso va a ser beneficioso para mi empresa, ¿cierto? En los factores económicos, qué está pasando con el país, cómo se está moviendo la economía, qué está pasando con el dólar, qué está pasando con el nivel de desempleo, yo qué voy a hacer frente a eso y cómo me voy a mover para poder hacerle frente a todo eso que está pasando. Los factores sociopolíticos, creo que fue a finales del año pasado, a principios de tuvimos una empresaria en un sector que estuvo azotado por la violencia, ¿cierto? Y tuvo que cerrar su local porque la situación social de su territorio le estaba perjudicando y no podían abrir. Así que ella, ¿qué tuvo que hacer? A empezar a enfrentar eso que estaba pasando, que no era manejado por ella, pero empezó a decir, a implementar acciones que le permitieran continuar con su empresa. Entonces dijo, listo, si yo no puedo abrir este local, entonces yo tengo que empezar a ir hasta mis clientes. Obviamente en ese momento podíamos salir, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con nosotros como empresarios? Es estar atentos, es hacer ese análisis de esos factores, de cada uno de esos momentos, ¿sí? Porque ahí ustedes como empresarios deben tomar acción. No es solamente definir qué acciones o qué actividades de cada uno de esos momentos a mí me perjudican o me benefician. No es solamente identificarlos, es qué acciones como empresario yo puedo tomar para hacerle frente a esos momentos, ¿cierto? Los tecnológicos, los ecológicos y los legales. ¿Sí? Si yo sé que soy una empresa de alimentos y la normatividad me pide que yo debo tener buenas prácticas de manufactura, que yo debo tener unas condiciones en mi cocina, porque yo sé que viene Secretaría de Salud, me inspeccionan, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Yo estoy parado frente a lo que está pasando, pero no puedo actuar desde el desconocimiento de esos factores. Entonces, empresarios, necesitamos identificar constantemente todos esos factores y estar atentos a cómo yo como empresario voy a hacerle frente a cada uno de ellos. Miren, cuando pasó todo este paréntesis en el que estamos ahora, a mí me llamó un empresario y me decía, profe, necesito volver a empezar. Y yo le decía, listo, vamos a volver a empezar, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le decía, vamos a empezar a analizar, ¿cierto? De todos esos factores, cuáles nos van a poder beneficiar, todo lo que está pasando en este momento. No tenemos que pensar que todo sea malo, sino de lo que está pasando ahora, yo cómo me puedo mover, cómo me puedo pellizcar para poder continuar mi proceso empresarial. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es utilizar esa herramienta que se llama el análisis PESTEL. Y ese PESTEL son las iniciales de esos factores macroeconómicos que no dependen de mí, pero que yo sí puedo, ¿cierto? Sortear, que yo sí puedo prepararme frente a lo que puede pasar, ¿sí? Otro ejemplo que les voy a contar. Yo tuve una empresaria que quiso cambiar de unidad de negocio y dijo, voy a empezar a hacer zapatos porque yo sé hacer zapatos. Pero en el momento en que ella quería iniciar esa idea, entonces empezó a buscar muchos peros. Y me decía, no, profe, lo que pasa es que están llegando zapatos muy baratos de China, yo qué voy a ponerme a vender eso, a mí quién me va a comprar. Y resulta que empecé a hablar con otro empresario que también hacía zapatos y yo le pregunté, ven, ¿cómo te ha ido con todo lo que está llegando de China con tu producto? Y me dijo, profe, la verdad no me ha afectado mucho. Sí me ha afectado en algo, pero no mucho, porque yo entendí que ese producto iba direccionado a otro público muy distinto y yo empecé a direccionar mi producto a un público más especial que me permitió, ¿cierto?, continuar mi proceso empresarial. Así que miren, nosotros debemos como empresarios constantemente hacer este análisis, mirar de esos factores
cuáles me pueden beneficiar, cuáles me pueden afectar y qué acciones yo voy a tomar frente a cada uno de esos. Esa es una herramienta que construimos con los empresarios, ¿cierto? Y que ustedes también podrían utilizar y desarrollar acciones. Muchachos, el manejo de nuestras empresas debe ser planeado. Nosotros no podemos dejar las cosas al azar. No, porque ya vemos que no todo depende de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de este análisis, decimos que es un análisis del macroentorno o los factores externos. Y hay otros factores que, si bien no dependen del todo de nosotros, nosotros sí tenemos algún control sobre ellos. Y estos factores los denominamos el microentorno. Pero nosotros como empresarios también debemos entender que nuestras acciones dependen, ¿cierto?, de la relación que yo como empresario tenga frente a cada uno de estos actores. Estos, aunque no dependen directamente de mí, yo sí puedo decidir frente a mis proveedores, frente a mis clientes, frente a los públicos objetivos, a los intermediarios y a los competidores. Entonces, esos también hacen parte, ¿cierto?, de esos factores internos que nosotros podemos controlar. Y aquí, en estos factores internos, nosotros entendemos que hay unas fuerzas que se llaman las 5 fuerzas de Porter. Y esas fuerzas de Porter me dicen a mí que yo debo entender que hay unas amenazas cuando entran nuevos competidores en mi sector, que yo puedo, que los proveedores pueden facilitarme o pueden complicarme la vida, dependiendo de la relación que yo tenga, ¿cierto? Que mis clientes pueden poner freno o me pueden ampliar todo mi proceso empresarial, y que hay unos productos sustitutos que las personas pueden cambiar mi producto por ese otro producto sustituto. Y un quinto, que es la rivalidad en la industria, y es toda esa rivalidad que puede existir frente a la competencia. ¿Esto qué tiene que ver? Todo, porque es con los actores con los que la empresa tiene una directa relación y que puede decidir si usted tiene un proveedor que no le está entregando lo que usted requiere, que no le está dando los precios, los plazos, o sea, toda la relación que yo puedo tener con esos proveedores, yo puedo definir si yo sigo ahí o si empiezo a buscar otros, ¿cierto? Porque muchas veces como empresarios nosotros nos casamos con un solo proveedor y resulta que el proveedor hace con nosotros lo que quiere. Ayer estaba hablando con un consultor aliado que queremos mucho, y él me estaba contando un proceso con una empresaria que tiene un taller de confección. Y resulta que la empresaria nos buscó porque ella decía, yo necesito que me ayuden porque yo no sé administrar mi taller. Alguien lo hacía por mí y yo necesito empezar a hacerlo porque siempre he dependido de otros. Y resulta que ellos empezaron a hacer un ejercicio muy interesante de costear su servicio, y se dieron cuenta que le estaban pagando muy por debajo de lo que ella le deberían pagar. Así que ella empezó a decir, no, yo tengo que salir por otra parte, tengo que buscarme otros clientes, otros proveedores, tengo que hacer otras cosas, tengo que bajar costos, ¿cierto? Entonces, nosotros como empresarios debemos tomar acción frente a estas fuerzas que nosotros podemos manejar, ¿cierto? Si bien las que acabamos de ver son externas y yo me debo preparar frente a ellas, planear qué puedo hacer, también debo entender que hay otras fuerzas que yo tengo una capacidad mejor o mayor de poderme relacionar con ellas y de tomar decisiones. Si yo veo que mi proveedor no me está cumpliendo, si yo veo que mi proveedor no me está dando la calidad y eso está afectando mi producto, mi proceso, ¿cierto? Empiezo a mirar cómo me muevo, ¿cierto? Frente a esta fuerza interna. Mis clientes. Los clientes tienen la capacidad de presionarme o no, dependiendo del tipo de producto o servicio que yo ofrezca.
¿sí? Y esos productos sustitutos yo los debo identificar. ¿Con cuál producto las personas pueden cambiar el mío porque es más económico, porque les satisface la misma necesidad, ¿cierto? Y también hacen parte de ese pedazo de la torta del mercado que yo voy a dejar de percibir porque las personas pueden cambiar su producto por otro. Les voy a dar un ejemplo de un producto sustituto. Yo vendo pollo. Las personas para el almuerzo pueden decir, bueno, estamos a fin de quincena, esta semana no tengo para el pollo, entonces yo hoy me voy a comprar unos huevos, o me voy a comprar un atún, o me voy a comprar unas sardinas, ¿cierto? Son todos esos productos que pueden cambiar, satisfacer la misma necesidad del cliente con otros beneficios. Y muy importante, muchachos empresarios, es que nosotros podamos analizar nuestros competidores. Nosotros analizamos los competidores porque ellos nos entregan información importante que nos va a permitir movernos, ¿cierto? Que nos va a permitir anticiparnos, no para copiarlos, no los analizamos para copiarlos, los analizamos porque nosotros siempre debemos ser mejores, nuestro producto debe estar por encima, nuestro servicio, ¿cómo me diferencio? ¿Sí? Y eso yo solamente lo sé con la información que me entregan esos competidores. Y otro momento que debemos hacer como empresario, entonces miren que empezamos de lo macro y vamos hacia lo micro. Entonces, yo entiendo que tengo unas fuerzas externas que no dependen de mí, tengo unas fuerzas externas que tienen más contacto conmigo, pero ahora debo analizarme yo, empresa, cuando yo digo analizarte a ti mismo, esto también lo puedes hacer tú, empresario, o tú, participante de la charla, pero la idea es que lo hagamos como empresa. Y cuando yo tomo estas acciones de análisis, lo que estoy buscando es que mi empresa siga siendo sostenible y sustentable en el tiempo, porque no estoy abriendo la puerta y esperando que la gente llegue, sino que estoy planeando, estoy proyectándome, estoy tomando acciones, me estoy anticipando a. Entonces, esta es otra herramienta que se llama la matriz DOFA. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, es una herramienta supremamente poderosa, pero cuando yo la hago y la aplico, no solamente cuando yo la hago y digo, bueno, esta matriz me permite identificar cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis fortalezas, y estos dos son los momentos internos de la organización. Y me permite identificar cuáles son las amenazas que hay para mi empresa y cuáles son las oportunidades que yo debo aprovechar. Cuando yo empiezo a hacer ese tipo de análisis, empiezo primero a entender que si yo tengo unas fortalezas, debo contárselas a mis clientes, ¿cierto? Muchas veces yo he encontrado muchos empresarios que son muy fuertes, sus productos o sus servicios o sus locales tienen muchas bondades, pero los clientes no las conocen, ¿cierto? O lo otro es, yo identifico mis debilidades, pero yo debo convertir esas debilidades en fortalezas. Si yo no analizo en qué soy débil, no estoy tan bien en servicio al cliente, son opciones de mejora y son planes de acción. Cada uno de estos momentos que yo identifique dentro de mi empresa son planes de acción, ¿cierto? Frente a las amenazas, que las amenazas y las oportunidades son externas y las debilidades y las fortalezas, perdón, las debilidades y las fortalezas son internas y las amenazas y las oportunidades son externas. Entonces, ¿yo cómo me muevo en cada una de esas herramientas para desarrollar planes de acción que le permitan a mi empresa permanecer en el tiempo? ¿Por qué? Porque si yo soy fuerte en algo y lo comunico, las personas me van a reconocer por eso, ¿cierto? Mis clientes me van a reconocer por eso. Si yo tengo unas debilidades y siguen siendo debilidades, probablemente eso vaya a hacer que muchos de mis clientes no se queden conmigo. Y yo debo hacer que esas personas que hacen que mi empresa sea sostenible y sustentable, porque hacen mover la caja registradora, se queden, entonces yo debo empezar a trabajar. ¿Y cómo me paro frente a esas amenazas y a esas oportunidades? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Isabel, muy bien. No, en el momento no tenemos preguntas. Ok, entonces continuamos. Entonces, muchachos, nosotros empresarialmente
debemos ver nuestras empresas como un todo. Muchas veces las áreas funcionales de la empresa funcionan como islas independientes, y eso no nos permite alcanzar objetivos organizacionales. Entonces, la idea es que las áreas funcionales, que ya vamos a trabajar un poquito sobre ellas, me permitan a mí trabajar conjuntamente para alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Y nosotros decimos que la idea no es que el área de ventas estés por allá sola como una isla, ni el área financiera por allá sola, ni producción sola, ni gestión humana sola. Yo muchas veces he encontrado empresarios que me dicen, no, profe, es que mire, esa gente de ventas no nos está trayendo tantos pedidos y nosotros no somos capaces de cumplir, y entonces la gente de ventas se enoja porque es que a mí me están pagando para vender, pero mire que es que los de producción no me están haciendo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos unidos y entendemos que tenemos una capacidad de producción, que podemos sacar tantas unidades, ¿cierto? Entonces ventas no se va a comprometer, o si va a vender tantas unidades, entonces va a decir en cuánto tiempo las puede entregar, pero además de eso, gestión humana me entrega las personas adecuadas para poder producir, ¿cierto? Y el área financiera maneja adecuadamente todos esos recursos, y lo hacemos conjuntamente para poder alcanzar esos objetivos organizacionales. ¿Listo? Resulta que para mantener las empresas es importante que nosotros apliquemos algunos conceptos claves para que nuestras empresas permanezcan en el tiempo. Lo primero que yo voy a hacer es que debo definir una ventaja competitiva. ¿Qué es eso que a mí me hace diferente? ¿Qué es eso que a mí me hace atractivo? ¿Qué es eso que los otros no pueden copiar fácilmente? ¿Cierto? Esa ventaja va a hacer que el cliente se defina por ti y no por el otro que hace lo mismo que tú. Desarrolle, en el segundo momento, decimos que debemos desarrollar el talento humano. Ahorita decíamos, nosotros debemos garantizar que los procesos al interior de la organización los estén cumpliendo personas que tengan la capacidad, que tengan las competencias, que tengan la formación, ¿cierto?, para poder cumplir con esas acciones. Pero resulta que muchas veces nosotros contratamos a las personas con el corazón, y a veces no entendemos por qué será que pasa con la plata, que es que yo no la encuentro. No estoy diciendo que se la vayan a robar, estoy hablando de que no la sabemos administrar, porque no fue culpa de nadie, pero la persona que estaba a cargo del dinero no tenía la información suficiente para llevar las cuentas, para administrar, ¿cierto? Entonces ahí se van distanciando las empresas de esos objetivos organizacionales, y esas cosas no nos permiten mantenernos en el tiempo. Profe, lo que pasa es que mire que es que este señor no rinde. Le diste entrenamiento, le diste capacitación, le dijiste cuáles eran las funciones que tenía, la persona sabía qué esperabas de ellos cuando lo contrataste. Entonces miren que es un elemento supremamente fundamental, ¿cierto?, dentro de las organizaciones, el desarrollar adecuadamente las personas que van a trabajar con nosotros, porque son ellos los que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos organizacionales que nos van a permitir ser una empresa que se mantiene y que permanece en el tiempo. Es muy importante, muchachos, cuando contratemos ese personal, ¿cierto? Identifiquemos primero cuáles son las funciones, cuáles son las necesidades de ese cargo, qué competencias y qué habilidades y qué conocimientos deben tener esas personas. Y saben una cosa, eso les va a permitir agilizar procesos, les va a permitir, miren, cuando ustedes tienen una persona que no tiene la habilidad, yo no digo que no la desarrolle, sí, la pueden desarrollar, solamente que a tu empresa le va a salir más caro mientras esa persona se capacita, mientras esa persona se demora, mientras esa persona aprende, ¿cierto?, se equivoca. Mientras que si tú tienes un perfil de cargo, una función adecuada y las personas correspondientes, entonces va a ser mucho más fácil que ese engranaje organizacional fluya adecuadamente con respecto a lo que nosotros necesitamos. Otro elemento es usar
esas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, ustedes han visto que con todo lo que ha pasado, nosotros los expertos dicen que nos anticipamos 5 años a la era tecnológica y nuestras empresas no se pueden quedar atrás de ahí. Nosotros debemos estar inmersos en ese mundo. Y no estoy hablando solamente de contactar al cliente, es cómo la tecnología me permite a mí mejorar procesos de producción, mejorar procesos de comunicación al interior de las organizaciones y obviamente al exterior cuando yo necesite comunicarme con mis proveedores, ¿cierto? Con mis clientes, con mis aliados, porque esta debe ser una herramienta fundamental para nosotros en la sostenibilidad de nuestras empresas. La tecnología nos facilita la vida, ¿cierto? Y nos permite acercarnos fácilmente a todos esos stakeholders que tienen las empresas y que hacen parte de su proceso empresarial. Cuarto, revise y lleve el control de las cifras. Muchachos, este es un punto supremamente importante en la sostenibilidad de las empresas. Y saben, aquí a veces nos rajamos un poquito, porque muchas veces no llevamos registros, porque a veces no sabemos cómo administrar el recurso, ¿cierto? Porque no nos asignamos un sueldo. Entonces, en este punto, la idea es que lo primero que debemos hacer es tener claridad de cuál es el presupuesto que yo debo manejar, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi salario? ¿Cuáles son mis gastos personales para asignarme yo ese salario? Pero además de eso, de tener claridad en cuáles van a ser esos rubros que vamos a mover o que movemos diariamente en nuestras empresas, nosotros necesitamos llevar esos registros. Porque cuando yo no registro, y cuando yo hablo de registro es tome nota en su celular, en su plantilla, en Excel, en su programa, ¿sí? Y estas cifras no son solamente para dejarlas escritas en un cuaderno. Ah, sí, profe, tenga el cuaderno, ve, aquí lo tengo. Aquí escribo yo todo lo que entra y todo lo que sale. Y Isabel, entonces yo les pregunto, sí, dime. perdón, tenemos una pregunta en este momento del señor Juan. Nos pregunta que si entonces un empresario debe de abstenerse de contratar o apoyar personal sin experiencia. Juan, no necesariamente. La idea es la siguiente, mira. Lo primero que yo debo tener claro cuando yo voy a contratar una persona es que yo debo tener identificado cuál va a ser el perfil de ese cargo que yo voy a necesitar. Y para eso, obviamente, voy a requerir unas competencias. Estoy hablando desde la experiencia y estoy hablando desde el conocimiento, ¿cierto? Como empresarios, normalmente que vemos nuestras empresas, muchas de nuestras empresas son family empresas, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos? Contratamos personas muchas veces que tenemos cerca. ¿Qué pasa con esto? Yo les decía ahorita, la idea, el ideal, muchachos, el deber ser. Y lo que hacen las empresas es, yo tengo un cargo, le hago un perfil de cargo y ese perfil de cargo me dice cuáles son las habilidades, la experiencia, el conocimiento que esa persona debe tener para desempeñar adecuadamente ese cargo. Si yo no contrato a una persona con todas esas especificaciones, yo empresario debo hacerle una capacitación a esa persona para que pueda cumplir con esas expectativas que yo tengo de ese cargo. ¿Qué pasa con esto? Te va a requerir más tiempo, ¿cierto? Te va a requerir más tiempo en entrenamiento. Miren, por ejemplo, nosotros una vez hicimos un proyecto con la alcaldía de Medellín y a nosotros nos contrataron y para que nos contrataran nosotros debíamos cumplir con unas especificaciones técnicas. Muchachos, era tan sencillo como yo llegué a la alcaldía de Medellín a desarrollar el proyecto y a mí nadie me dijo tienes que hacer esto. O sea, yo estaba llegando a un proceso nuevo, una empresa nueva, pero yo tenía que saber, yo no tenía a quién preguntarle porque las personas que hacían ese trabajo ya no estaban, ¿cierto? Eso significa que yo tenía que tener la experiencia, el conocimiento para poderlo hacer. Si hubiese tenido una persona que me hubiera entregado el cargo, probablemente hubieran podido evadir
el punto de la experiencia porque alguien me iba a entrenar, ¿sí? Cuando yo puedo apoyar a las personas que yo considere como empresario, pero yo debo tener claro que le debo dar un entrenamiento y una capacitación adecuada y también tener paciencia, porque es que a veces también mis empresarios se desesperan porque es que la persona no está dando en la talla que yo quería, pero resulta que no da la talla que no quería, no porque la persona no quiera, sino porque la persona no tenía la formación, no tenía la capacitación, no tenía la experiencia, entonces vamos a tener que tener paciencia para poderlo desarrollar. Y hay muchas empresas que lo hacen e invierten en eso. Miren, Seguros Bolívar hacía eso. Seguros Bolívar contrataba consultores, o sea, comerciales, y los entrenaba muy bien. Y había otra empresa que era la competencia, que siempre cuando ya los tenía entrenados, se los llevaba, ellos ya estaban listos, para ellos era mucho más fácil su proceso, y siempre lo hacían. Claro, se los llevaban porque ellos pagaban mejor y las personas se iban, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí asumimos unos riesgos, pero nosotros como empresarios debemos controlarlos, ¿cierto? Prepararnos para eso. ¿Listo? El compañero Juan, no sé si contesté tu pregunta. Muy bien. Y el quinto punto, chicos, Sí, Juan nos dice empresarios. que sí, que muchas gracias, Isa. Ok, Juan, gracias. Gracias por participar. Muy bien. Y el quinto punto, muchachos, es analizar tus clientes porque sus gustos cambian constantemente. Y aquí, empresario, yo creo que está eh, uno de los momentos fundamentales. Todo lo que yo dije arriba es supremamente importante. Pero, chicos, ¿qué hace que mi empresa, qué hace que las empresas sean sostenibles? Cuando se mueve la caja registradora. ¿Y quién hace que se mueva la caja registradora? Esos clientes. Y resulta que por eso nosotros siempre hemos visto que los clientes son consentidos. Y en las organizaciones uno siempre ve que quienes ganan porcentajes mayores son las personas que están en la parte comercial, porque son los encargados de enamorar esos clientes, ¿cierto? De atraer esos clientes y de permitir que esos clientes lleguen a la organización. Y yo ahora les hago la pregunta, ¿y tú sabes quién es tu cliente? Yo tengo empresarios que me dicen, miren, yo tenía un empresario que me dice, profe, yo llevo 33 años haciendo lo que yo hago. Él tenía una droguería en el sector de Ayacucho. Un señor supremamente juicioso, muchachos, cuando yo llegué, eso era un señor de edad. Entonces eso para mí fue muy, muy emocionante, porque cuando yo llegué allá a su droguería, él tenía todos los registros en un cuaderno porque era un señor de edad, pero todo, muchachos, guardaba todas las facturas, tenía todo por meses, los gastos, o sea, era una cosa espectacular, pues para ese tipo de empresa que normalmente no lo hace. Pero él me decía que él tenía ese problema. Cuando yo le hice esa pregunta, ¿usted sabe quién es su cliente? Él me dice, ay, yo sé que aquí viene un señor, hace tantos años yo lo veo y lo saludo, pero yo ni sé cómo se llama. Y eso, muchachos, es un grave error en la sostenibilidad de las empresas, porque son ellos los que hacen que tu empresa permanezca. Así que nosotros como empresarios debemos hacer un ejercicio muy juicioso, ¿cierto? En ese conocimiento de sus clientes. Y dice que antes de comenzar a atraer el cliente ideal, hay que dibujarlo al máximo. Y en ese conocimiento nosotros vamos a trabajar unas herramientas. Arriba yo les hablé de algunas herramientas para hacer el análisis, que fue la PESTEL, la DOFA, ¿cierto? Son herramientas que nos permiten a nosotros conocer, pero también hay otras herramientas que nos permiten hacer ese análisis de ese cliente ideal. Nosotros todos queremos un cliente ideal y resulta que hay una herramienta que es supremamente valiosa que yo les quiero compartir en esta tarde, que se llama perfil del cliente. ¿Saben? Nosotros a veces decimos como mi empresario, sí, es un señor que lleva tantos años comprándome, pero yo ni siquiera sé cómo se llama. Y resulta que nosotros, para poder tener clientes satisfechos y clientes fieles,
Primero, para tener clientes fieles, yo tener clientes satisfechos. Y para tener clientes satisfechos, yo los debo conocer, ¿cierto? Y para conocerlos, pues yo debo emplear muchas herramientas que existen hoy en día que me permiten acercarme más. No solamente eso que yo pienso, ¿cierto? Eso que yo creo, eso que a mí se me ocurrió que mi cliente pudiese necesitar. No, hay herramientas que nos permiten acercarnos a nuestros clientes. Y esa que ustedes están viendo en pantalla es una herramienta súper chévere que nos va a permitir hacer un análisis del cliente por segmentos de clientes. ¿Y eso qué significa? Ah, son ese grupo de clientes que tienen unas características particulares y que hacen que mi caja registradora se mueva. ¿Ustedes creen que es importante? Claro que es súper importante porque si yo conozco más a mi cliente, yo le voy a dar lo que realmente quiere, no lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso, ¿cierto? Yo siempre pongo el ejemplo, mi hijo cumpleaños en estos días. ¿Y yo qué hice con Jan? Ah, no, chiqui, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Oh, yo sé como mamá que le falta esto, que no tiene esto, que quiere esto, ¿cierto? Porque yo se lo he preguntado, porque convivo con él, porque le pregunto, y lo mismo debemos hacer con esos clientes porque nosotros, en la medida en que los conozcamos, entonces los vamos a poder tener altamente satisfechos y ellos van a poder volverse en esos clientes fieles que nosotros tanto necesitamos. Hoy en día, muchachos, empresarios y participantes, no es tan fácil contar con clientes fieles, pero nosotros podemos trabajar con todas estas herramientas que nos permiten conocerlos a fondo, profundizar en ellos y entregarles lo que realmente ellos quieren. Entonces, miren, esta herramienta aquí a mano derecha nos dice de qué hacemos aquí. En este espacio nosotros escribimos los trabajos y objetivos del cliente. ¿Qué significan los trabajos del cliente? Son aquellas necesidades, problemas o deseos que mi cliente espera resolver cuando compra mi producto o servicio. ¿Cierto? Entonces, si yo, vamos a poner el ejemplo, si yo voy a una sala de cine, ¿yo qué espero en una sala de cine? ¿A qué voy? ¿Por qué voy? Entonces yo empiezo a identificar en ese espacio cuáles son los trabajos del cliente. Ah, me quiero relajar, quiero divertirme, quiero compartir con alguien, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos o los por qué, los motivos que tiene mi cliente para ir a una sala de cine? Y después, ahí yo ya empiezo a identificar, ah, ya entendí por qué vienen. Unos vienen por una cosa, mire que no todos vienen por lo mismo, ¿cierto? Y ahí claramente es importante que nosotros identifiquemos cuál es una necesidad o un deseo. Las frustraciones del cliente, ¿cuáles son los motivos por los cuales se enfadan, se enojan, no les gusta, se sienten molestos al venir a recibir ese servicio? Ah, no, es que la película se demoró mucho, es que había mucho mugre en la sala, es que no era lo que yo esperaba. Bueno, una cantidad de momentos o elementos por los cuales los clientes se sienten incómodos por ese producto o servicio. ¿Cierto? Por ejemplo, yo soy un restaurante, ah, listo, mi trabajo es, ¿por qué vienes? ¿Cuáles son las necesidades para un restaurante? ¿Por qué vienen los clientes? Ah, porque quieren comer algo rico, porque quieren satisfacer el hambre, porque todos los motivos serían los trabajos. Estoy cambiando de ejemplo, ya no estoy con la sala de cine, sino que me fui con el restaurante. Ahora, ¿qué me frustra? No, que la comida se demore mucho, que me salió un pelo, que estaba muy cara, que eso estaba frío, que está, bueno, todo lo que a los clientes les disguste, los ponemos o los escribimos en las frustraciones. Y arriba, en las alegrías del cliente, son todos esos motivos por los cuales el cliente se siente feliz, ¿cierto? Y cuando hacemos este tipo de análisis, muchachos, de clientes, la idea no es que piensen solamente en el cliente de su empresa. Póngase en los zapatos del cliente. Esto se llama empatía, ¿cierto? Póngase en el hecho de que usted es el cliente y si usted va a un restaurante, ¿qué le frustró o qué le alegró? ¿Cierto? Entonces las alegrías, no, ese plato estaba delicioso, hay gran variedad, el tiempo de entrega súper rápido, bueno, es bueno, la sazón, el precio, todo lo que el cliente le haga feliz. ¿Eso que nos va a permitir, muchachos? Analizar más profundamente todo eso que al cliente le gusta, todo lo que le disgusta. Y cuando yo le voy a ofrecer mi producto a ese cliente, entonces yo voy a tratar de disminuir todas esas frustraciones, a incrementar esas alegrías y resolverle todos esos trabajos y esos problemas. ¿Qué les parece esa herramienta? A mí me parece súper chévere.
es súper valiosa, muchachos, y quiero contarles que con una herramienta de estas, tengo empresas o empresarios que lograron identificar, porque esto se hace para cada segmento. Entonces, a veces le vendemos solamente a unos clientes y resulta que hay más gente en el mercado o más segmentos o más clientes con características similares que nos quisieran comprar. Pero nosotros nos cerramos a que solamente me compran esto. Y me pasó con una empresa muy grande. Ellos pensaban que solamente le podían vender a estos clientes. No, es que nosotros no tenemos más. Entonces yo les empecé a hacer preguntas. Venga, ese producto, ¿quién más lo puede usar? Ah, no, pues tal. ¿Y eso dónde se puede conseguir? Ah, pues en tal parte. Ah, o sea que no solamente lo puedes vender en tiendas naturistas, también lo puedes vender en supermercados. Ah, sí, profe. ¿Y dónde va? Y ellos mismos, con este ejercicio que ustedes están viendo ahí, identificaron 4 tipos de segmentos de clientes nuevos haciendo este análisis, ¿cierto? Y pudieron tomar acciones y empezar a atender otros segmentos de clientes, lo que les permitió incrementar sus ventas. Así que miren, lo que nosotros necesitamos es que ese cliente esté como la carita de la chica del centro, que siempre esté feliz, que esté alegre. Y nosotros debemos disminuir o minimizar esas frustraciones, potenciar, ¿cierto? Esas alegrías, y eso nos va a permitir, muchachos, empresarios queridos, mover la caja registradora. Mover la caja registradora de manera constante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente satisfecho, ese cliente no solamente se va a quedar conmigo, sino que además me va a referir, y probablemente si yo desarrollo estrategias, ese cliente me va a comprar más, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestras empresas. Y yo en esta tarde les quiero contar algo. Resulta que todo eso que ustedes vieron hoy, esas herramientas, esas estrategias, nosotros las enseñamos a trabajar a nuestros empresarios en los programas académicos. La corporación Interactuar cuenta con 2 programas académicos de formación para nuestros empresarios. Un programa se llama Más Ventas y el otro se llama Lidera tu Gente. En Más Ventas, lo que nosotros hacemos es entregarle a nuestros empresarios herramientas y formas que les pueden permitir mejorar sus procesos comerciales e incrementar las ventas. Con esas actividades que ustedes vieron allá arriba son solamente unas muy poquitas de todo lo que nosotros trabajamos en el programa, pero queremos contarle que hay maneras de vender más allá de abrir la puerta y esperar que el cliente llegue. Yo tengo un compañero que siempre le dice a los empresarios, usted no vende, a usted le compran. Y si nosotros queremos tener empresas sostenibles y sustentables, debemos tener en cuenta todos esos elementos que vimos arriba, ¿cierto? Pero debemos no esperar que nos compren. Debemos desarrollar estrategias para que podamos vender. Y estas estrategias nos las permiten esos programas académicos y en especial este programa académico que se llama Más Ventas. Nosotros en este momento estamos trabajando con un grupo de empresarios que está haciendo en este momento el programa académico de manera no presencial por el paréntesis que tenemos en este momento, pero normalmente nuestros programas los hacemos en Madera, en la sede de Bello y en la sede del centro, con 2 horarios, en el centro en la mañana y en Madera en la tarde. Es un programa de 170 horas que dura 4 meses y medio y que te entrega herramientas prácticas, ágiles, sencillas, fáciles de aplicar en tu empresa y que lo mejor de todo es que te permite aterrizar esos conocimientos a tu empresa y encontrar resultados. ¿Qué pasa con este programa académico? Trabaja 6 módulos. El primero se llama mentalidad del vendedor ganador. Nosotros como corporación hemos entendido que lo primero que debemos reforzar en nuestros empresarios es la parte del ser. Y desde mentalidad del vendedor nos permite conocer todos esos bloqueos que nosotros tenemos, nos permite correrlos, ¿cierto? Nos permite desarrollar habilidades de vendedor. También en la parte de mercadeo, merchandising, marketing digital y proceso de ventas son los módulos que trabajamos. Chicos, para acceder a nuestros clientes debemos saber quiénes son, dónde están,
qué quieren, cómo lo quieren, dónde lo quieren, y es como un tiro al blanco. Tú no puedes desarrollar estrategias comerciales si realmente no saben a quién van dirigidas. Sí, tú las puedes hacer, pero qué tan efectivas van a ser si ni siquiera sé a quién se las estoy dirigiendo. Y muchas veces me he encontrado con empresarios que me dicen, no, profe, es que yo ya hice eso. ¿A quién se lo mandaste? ¿A quién se lo diste? Ah, no, pues a todo el que pasa por la calle. No, a veces no somos efectivos porque no le estamos entregando las herramientas al cliente que realmente te necesita, te quiere y te quiere buscar. Así que, chicos, los invitamos a que participen de estos programas. Espero que esta charla les haya servido mucho. Yo no sé si por ahí está un empresario, Sergio, no sé si llegó. Sí, acá estoy. Hola. ¡Ay, qué belleza! Espérame, yo dejo de compartir. No sabía si estabas. Chicos, ya estamos terminando. Yo quiero que sea, bueno, Sergio, muchachos que están conectados en esta tarde, yo quiero contarles que Sergio es egresado de nuestros programas académicos, del programa académico Más Ventas. Sergio es pionero del programa Más Ventas y yo quería que él les compartiera así rápidamente su experiencia, cómo le fue, qué significó para él y para su empresa este programa académico para terminar esta charla. Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sí, nosotros, pues dentro de varios programas de Interactuar, hemos estado en el de Más Ventas, muy recomendable. Yo como director de ventas de la empresa de nosotros, siempre he sido un convencido de que la formación debe ser permanente, ¿sí? No es que hagamos un curso, después miramos a ver cómo lo aplicamos y después hacer otro, no. Permanentemente estar leyendo, instruyéndonos, y ustedes brindan una herramienta muy bacana con mucha, que da mucha facilidad para aplicarla, porque mientras que ustedes nos van impartiendo conocimientos a nosotros, nosotros también los vamos aplicando inmediatamente, y eso nos permite que sea todo mucho más fresco y todo se quede no solo en la cabeza, sino en la aplicación de la empresa. La entrega de informes de ventas, el seguimiento a las ventas, el enfoque de ventas y el enfoque del cliente, ¿sí? Nos han enseñado mucho a ver el cliente desde una perspectiva diferente, una perspectiva en la que el cliente exige un respeto diferente y pues a entregarles el producto de una manera oportuna, eficaz y efectiva. Puntualmente en Más Ventas, yo me sentí muy bien porque yo pensé que yo hacía bien los informes hasta que entré allá y nos entregaron unas herramientas de conocimiento de cliente, que fue la que mostraste ahorita. ¿Cómo hacemos para saber cuáles son los clientes que nosotros necesitamos y queremos ver, que nos permiten abordarlo de una manera más amable y más efectiva? Entonces, con el tema de Más Ventas y el Alístate, hacen un combo súper bacano. Y el de Lidera a tu Gente, pues imagínate, uno como gerente de ventas o como gerente general o como gerente administrativo tiene que saber cómo liderar la gente. Entonces, eso es algo que nos va formando permanentemente y nos va enseñando, nos va entregando unas herramientas muy, muy buenas que necesitamos, pues. Excelente, Sergio. Yo te agradezco mucho por tu compañía, por tu participación. Esperamos que a nuestros empresarios que se conectaron en esta tarde les haya podido servir esta información.
Sergio, como ya les conté, es un egresado del programa Más Ventas, así que tenemos testimonios de empresarios que realmente han podido aplicar el conocimiento y les ha servido para que sus empresas sigan permaneciendo en el tiempo. Así que, Sergio, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, gracias por estar conectado con nosotros en esta tarde, y a todos los compañeros, a todos los empresarios que están ahí, un abrazo, bendiciones, esperamos que les haya servido, como les dije, este tema. Así que bueno, muchas gracias y cualquier cosa, ya saben, estamos para servirles. Si alguno está interesado, mi compañero Frank está ahí, puede tomar el contacto, y si no, ustedes comunicarse con nosotros. Iniciamos el próximo semestre. Si usted tiene un empresario amigo que cree que le sirva el programa, que se pueda capacitar y que le va a servir para el crecimiento y sostenibilidad de su empresa, cuéntele que nosotros tenemos este programa. ¿Listos? Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde y un abrazo. Isabel, muchísimas gracias. Empresarios, muchas gracias por permitirse ese espacio de relacionamiento nuevamente. Acá en pantalla les estoy compartiendo mis datos de contacto para las personas que estén interesadas en información del programa. Pueden escribirme, pueden llamarme, ese es mi número celular, conversamos a profundidad, miramos el alcance y cualquier duda que tengan sobre el programa. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias. Gracias, Frank. Con mucho gusto. Todos. Hola, Isa. Tomás, buenas tardes. Veo que sigues conectado y estabas como interesado. De pronto, si tienes la facilidad, no me deja enviar como preguntas, pero el número de contacto para que conversemos mañana. Si te queda fácil, lo puedes escribir por ahí o abres el micrófono. Franklin, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, usted, don Tomás, ¿cómo le ha ido? No, muy bien, gracias, Franklin. Estaba aquí, sí, pendiente, anoté tu número y sí tenía pensado llamarte mañana. No, mira, a mí me parece pues como muy interesante ambos programas. Sí, señor. Yo pues he sido como te dijera, pues un hijo adoptivo pues de interactuar desde